Vamos entonces a mirar la palabra del Señor. En el Evangelio de San Marcos capítulo 1, el versículo 21 y 22, voy a leer para presentar aquí el mensaje glorioso del Señor. Voy a hablar de Jesús, el Maestro por excelencia. Amén. Vamos a hablar de este tema en el nombre del Señor Jesucristo. La palabra del Señor dice que entrando en Capernaum y los días de reposo, entraron en Capernaum y los días de reposo, entrando en la sinagoga, ¿qué hacía el Señor? Enseñaba. Amén. Y el verso siguiente dice: y se admiraban de su doctrina. La enseñanza y es doctrina, y la doctrina es enseñanza. Se admiraban de su doctrina, y la admiración la causaba porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Amén. Y no como quien, como los escribas. A su nombre sea la gloria. Partiendo de este punto de vista, vamos a mirar unos aspectos con este referente maravilloso. Nosotros hoy nos declaramos una vez más discípulos de este maestro. El maestro está aquí y te llama. Amén. Somos discípulos de él. A su nombre sea la gloria. Y hoy tenemos que nosotros también dar testimonio, como lo da la Escritura, de que sus enseñanzas, todo lo que nosotros aprendemos de Jesús, tenemos que atribuirle admiración. Yo personalmente me admiro mucho de lo que el Señor Jesucristo me enseña y le enseña a la iglesia, porque precisamente lo hace con autoridad. Amén. Con toda la autoridad en el nombre del Señor. Entonces vamos a mirar. Esto no fue un asunto ocasional, esto está profetizado. Había una profecía de esta figura maravillosa de Jesús, porque realmente su nombre, su ministerio, sus obras, todas están profetizadas. Todos los acontecimientos ya venían con un tiempo previo a la venida del Señor. En el capítulo 55 de Isaías, profeta Isaías, capítulo 55, miraremos aquí algo con este punto de vista. Y dice el versículo 1 al versículo, vamos a ver, al 55, versículo 1 al 4. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Y venid, comprad sin dinero y sin precio, ¿qué? Vino y leche. Amén. Dos elementos muy significativos en el texto bíblico. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro trabajo en lo que no sacia. ¿Será que todavía existe esa práctica? Claro que sí, la gente gasta su plata en lo que no es pan. Y alguien dice: hermano, pues que la comida también es un vicio. No, el comer no es un vicio, no diga eso. Porque vicio, todo lo que es vicio es nocivo a la salud, y la comida es saludable. Entonces la comida no es un vicio, es una necesidad orgánica. Amén. Hay que tener cuidado con lo que se dice. Entonces, ¿por qué gastan en lo que no es pan, lo que no alimenta? Y vuestro trabajo, ese esfuerzo en lo que no sacia. Todo lo que se compra en el placer no sacia, deja más vacíos, más desventuras y enreda a la gente. ¿Y por qué lo hacen? Oídme atentamente. Y viene esa hermosa enseñanza: y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. A su nombre gloria. Vale la pena saber de que en verdad el gozo de Dios, el Espíritu Santo, la salvación le costó fue al Señor.
y nos da a nosotros el privilegio de llenar los vacíos que deja el pecado. Y entonces dice: inclinad vuestro oído y venid a mí, y oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Entonces viene el verso 4. He aquí, hablando de Jesucristo, yo lo di por testigo a los pueblos, y por jefe, ¿y por qué? Y por maestro a las naciones. Jesucristo es el maestro de las naciones. A su nombre sea la gloria. De Él se aprende lo más grande, lo que está por encima del conocimiento, porque a Él no lo enseñó nadie. Él es la fuente de toda la sabiduría. Un aplauso para Él en el día de hoy. A su nombre sea la gloria. Aleluya, aleluya. Bueno, entonces vamos a mirar unos aspectos de su práctica en su maestría. Él es doctorado, porque estaba mirando aquí que cuando se habla de maestros, persona que se dedica a la enseñanza, y Jesús vino a enseñarnos. Amén. Hermano, es una hermosura ser uno discípulo, no de un filósofo. Realmente yo tengo varios libros, me gusta leer filosofía, y a Sócrates y a otros, Platón y otros, y ellos tuvieron sus seguidores y tienen sus seguidores y tienen sus iglesias, tenían sus iglesias en los tiempos de Cristo. Y el tema del fariseísmo y el tema de los escribanos y otros fuertes, pero qué bonito ser uno discípulo del maestro que se llama Jesucristo. A su nombre sea la gloria. Entonces se admiraban de su doctrina. Yo creo que hay aquí una iglesia, una sociedad eclesiástica que también nos admiramos de su doctrina y de sus enseñanzas. Y en esa admiración démosle un aplauso, porque Él es digno de honor y de gloria. Aleluya. Amén. Entonces vamos a mirar el siguiente aspecto, que esa soberanía, esa fuente que dejó admirado a muchos, y que hoy pues muchos lo rechazan porque no quieren oír de Él. Pero sí tenemos que ver, vamos a ver lo siguiente. En el Evangelio de San Juan capítulo 7, el versículo 14 al 17 hay encontramos un escrito precisamente con esa línea que tiene que ver con el Señor Jesús. Aleluya. Y por eso es que nosotros no debemos de avergonzarnos de sus enseñanzas, de su palabra. Dice la palabra del Señor que están en una fiesta. Allí están en una fiesta, la fiesta de los tabernáculos. Gloria al nombre del Señor. Y entonces voy a leer desde el verso 10 y voy a terminar el 14. Vamos a ponerlo desde el 10. Dice que después que sus hermanos habían subido, entonces él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Estaba el Señor allí. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? ¿Dónde está? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían que no, sino que engaña al pueblo. Y esa tendencia está exactamente hoy. Jesucristo nos enseña que Él es el primero y el último y el verdadero Dios. Y para muchos eso es un engaño. Y muchos llamados cristianos. Hay mucha gente que eso que Jesús dice, yo soy el que me ve a mí, ve al Padre. Eso es un engaño para muchos. El bautismo en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados, para muchos eso es una doctrina engañosa. Pero nosotros hoy tenemos que defender esa verdad soberana, que Jesucristo, Él lo dice: yo soy el primero y el último, y el que me ha visto a mí, ha visto al Padre.
A su nombre sea la gloria. Entonces todos somos discípulos de esa verdad. Entonces unos decían, engaña al pueblo. Unos decían, no, él es bueno, sí. Otros decían, engaña al pueblo. Seguimos, verso siguiente. Pero ninguno hablaba abiertamente de él. ¿Por qué? Le tenían miedo a los judíos, porque hay un problema de emitir conceptos acerca de Jesús. Entonces dice, mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo. ¿Y qué hacía el Señor? Enseñaba, porque Él es el maestro de naciones. A su nombre gloria. Y en este momento donde haya un culto del nombre de Jesús y se esté hablando de Jesús, allí está el maestro presente, inspirando a sus discípulos para que se hable sus verdades admirables. Dele ese aplauso al Dios de la gloria. Gloria a su nombre, aleluya, aleluya, aleluya. Todo mi respeto a los credos, pero nuestro maestro no es José Smith, no es otros, no. Nuestro maestro, aleluya, se llama Jesucristo el Señor. Amén. A su nombre gloria. Y se maravillaban los judíos. Se maravillaban los judíos porque Él enseñaba, aleluya. Y precisamente cuando por primera vez yo fui como a oír qué era lo que decían los evangélicos, pues yo fui con malas intenciones, groserías de mi religión, a molestarlos. Yo siempre decía, viva la Virgen, abajo los protestantes. Eso era lo que yo decía, ese era mi verbo. Abajo los protestantes, viva la Virgen María. Y yo estaba ignorando totalmente, pues, como así me han enseñado. Pero realmente me admiró la noche que Dios trató conmigo. Porque yo fui a tirar piedras. Yo fui a insultar a los hermanos en una casita, en un sitio de Caldas, del departamento de Caldas. Pero hermanos, cuando sentí que el hermano que estaba allá en la mesita hablando de Jesús, recuerdo que dijo, hay poder en el nombre de Jesús. Y me impactó esa expresión, que cuando abrí los ojos estaba arrodillado yo aquí. Por eso le creo a la invocación del nombre de Jesucristo, porque es el nombre sobre todo nombre. Alabanzas al Señor. Alabanzas al Señor. Los grandes nombres de los maestros, de los doctores, de los especialistas, los grandes nombres, bendito el nombre del Señor Jesucristo, de todos aquellos educadores del mundo, no tienen poder como el nombre del maestro de naciones, que es Jesucristo el Señor. Y es un honor ser discípulo de Él. Entonces dice la palabra, terminemos ahí, el verso 14. Y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe letras? Aleluya. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Aleluya. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Yo tengo testimonio de hermanos que han llegado aquí sin saber leer y han aprendido a leer en la Biblia. ¿Sí o no, hermanos? Y es que la Biblia hay que saberla leer. Hay quienes no saben leer la Biblia. Y un docente que ya está en la tumba, que lo evangelicé por varios años, y me decía, pastor, por favor, no me hable tanto de ese libro que me da miedo. A ese libro yo le tengo miedo. Le decía, no le tenga miedo, es la palabra de Dios. Porque a nosotros nos enseñaron que a Dios hay que tenerle miedo, pero a mí el evangelio, la doctrina de Jesús me enseña que a Dios no hay que tenerle miedo, sino que hay que amarlo. ¿Sí o no, hermanos? A Dios hay que amarlo. Y el que ama a Dios, su palabra guarda.
Amén. Porque Dios no es un verdugo, Dios es amor. Un aplauso para Él. La hermosura del amor es el Señor. A su nombre, gloria. ¿Por qué? Porque realmente Él es el que da el conocimiento a todos. El pecado embrutece, pero el evangelio educa. El evangelio, aleluya, es la cultura, es la enseñanza de alto honor que dignifica a la criatura humana. Por eso Pablo le dijo a la sociedad griega y a todos en su tiempo: no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. A su nombre sea la gloria. Entonces ahora, contemplando esta declaración, vámonos al evangelio de San Mateo. Otro aspecto muy importante, el capítulo 23. Vamos a mirar aquí unos textos del versículo 1 al 10, que la palabra dice: entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos. Amén. Y les dijo lo siguiente: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos. Amén. Así que le está hablando a sus discípulos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué? Guardarlo y hacerlo. Hacerlo. Dice: mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Les gusta decir que amen, pero ellos no aman a nadie. Les gusta hablar de pobreza, pero ellos son ricos archimillonarios. Les gusta hablar de calamidades, pero ellos ni siquiera saben qué es una calamidad. Pero el Dios, el maestro nuestro, Él sabe lo que es la pobreza, porque siendo rico se hizo pobre para enriquecernos a nosotros. Aplausos para Él, a su nombre, gloria. Alabanzas a su nombre. Entonces, no hagan como ellos hacen. Dice: porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar, expertos en eso, y las ponen sobre los hombros de los hombres. Pero ellos, los líderes, los maestros de esa sociedad, dice, ni con un dedo quieren moverlas, pero sí quieren que otros las hagan. Antes hacen todas sus obras para ser vistos por los hombres. Ensanchan sus filacterias y extienden sus flecos de sus mantos, y aman los primeros asientos en las cenas y las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas, los honores, y les halaga, les encanta que las gentes o los hombres los llamen ¿qué? Rabí o maestros. Uy, este es de los maestros que tenemos. Pero vosotros no querráis que os llamen Rabí, porque uno es vuestro maestro. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros, ¿qué sois? Hermanos. A su nombre la gloria. Y no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque es un título que tiene una soberanía. Aleluya. Y el único digno de decírsele Padre y postrarnos ante su presencia es Jesucristo. A su nombre gloria, porque el Señor Jesucristo es Padre eterno y príncipe de paz. Y no llaméis Padre vuestro en la tierra, porque uno es vuestro Padre que está en los cielos, y hoy está aquí en espíritu y en verdad. Amén. Y no seáis llamados maestros, porque uno es vuestro maestro, el Cristo. Un aplauso para Él en esta hora. A su nombre, gloria. Alabanzas al Señor. Entonces quiero
entrar aquí a mostrar dos aspectos muy importantes. Uno, en el tema de Moisés. Gloria al nombre del Señor. Y quiero que lo miremos aquí en el capítulo 7 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Gloria al nombre del Señor. En el gran mensaje de un mártir. ¿Saben cuál es? Esteban. Amén. Gloria al nombre del Señor. Y estaba mirando este mensaje. Gloria al nombre del Señor. Y entonces dice la palabra de Dios así. Vamos a mirarlo, capítulo 7 del libro de los Hechos, del versículo 17 hacia el 22, que dice la palabra de Dios. Pero cuando se acercaba el tiempo, este es el gran mensaje, el gran discurso de Esteban. Pero cuando se acercaba el tiempo de la promesa que Dios había jurado a Abraham, el pueblo creció y se multiplicó en Egipto, hasta que se levantó en Egipto otro rey que no conocía a José. Este rey, usando de astucia con nuestro pueblo, maltrató a nuestros padres a fin de que expusiesen a la muerte a sus niños para que no se propagasen. Qué mensaje tan lindo. Vamos a verlo aquí, el punto. En aquel mismo tiempo nació ¿quién? Moisés, y fue agradable a Dios y fue criado 3 meses en casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, la hija de Faraón le recogió y le crió como a hijo suyo. Y entonces viene aquí, y fue enseñado Moisés, amén, en toda la sabiduría que de los egipcios, la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras. ¿Y qué dice ahí? Y en obras. Bendito el nombre del Señor. Entonces mire la educación, la formación de Moisés en la sabiduría y en el conocimiento de los egipcios, que era un máximo cátedras y máximo conocimiento que había allí, en las cualidades de la educación, porque realmente allí se podía encontrar maestrías, doctorados y muchas cosas. Pero vamos a irnos a Hebreos capítulo 11. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó entonces? Hebreos el capítulo 11, gloria al nombre del Señor. Desde el verso 23 al 27 vamos a mirar a Moisés, a ver cómo está ubicado. Que cuando uno es llamado por el Dios de Abraham, el Dios de Israel, el Dios de Jacob, el Dios de la soberanía, entonces dice la Biblia: por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Aleluya. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón, escogiendo antes, oído, ser maltratado con el pueblo de Dios. Cuando uno se hace al lado de Dios, vale la pena sufrir lo que haya que sufrir. Y dice, escogió eso, que gozar de los deleites temporales del pecado, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. A su nombre sea la gloria. Y por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. ¿Qué quiero decir con esto? Que interpretando, en verdad, él valoró más, aleluya, todo el conocimiento de Dios, el llamado de Dios, haber conocido
todas las cosas de Cristo, porque lo dice claramente el versículo, gloria al Señor, le está los vituperios de Cristo, ¿ve? Que Él sufrió, pero realmente, hermanos, vale la pena. Entonces, los conocimientos temporales del mundo, de la ciencia, se emiten a través de fuentes pecaminosas, de fuentes pecadoras. Bendito el nombre del Señor, que solamente preparan al ser humano para la vida temporal. No los podemos menospreciar, pero no nos podemos arrodillar y rendirle culto a esa sabiduría, sino que tenemos que tener en cuenta que por encima de esto hay un maestro que nos enseña la vida para vivir en la eternidad, y que esa vale la pena, aleluya. Vale la pena conservarla en medio de la profesión que se tenga, en medio de los beneficios temporales. Tenga en cuenta que muchos se han ahogado ahí y han hecho a un lado la palabra de Dios, valorando más las cosas temporales. Pero hoy tenemos que decir que nosotros, habiendo conocido a Jesucristo, el Maestro de las naciones, vale la pena vivir la vida educada, formada y guiada por las enseñanzas de Jesús, porque ellas están por encima de todo. Todo el conocimiento humano se queda aquí, pero el conocimiento de Dios se va con nosotros. A su nombre sea la gloria. Entonces Moisés valoró eso, aleluya. Él valoró, escogió mejor hacerse al lado de Dios, y no que ese conocimiento y esas riquezas egipcias lo hicieran abandonar, lo hicieran desconocer la grandeza del Creador. Aleluya. Ahora vamos a mirar otro personaje, y es Saulo de Tarso. Aleluya. Y yo creo, en verdad, y quiero mirarlo en dos puntos bíblicos. Su testimonio en Hechos capítulo 21. Amén. Vamos a mirar su testimonio en Hechos capítulo 21, que dice la palabra del Señor. Aleluya. Cuando él entonces, a partir del verso 17, él entonces da su testimonio, gloria al nombre del Señor, y comienza a narrar. Vamos a mirarlo, a ver aquí, capítulo 22, desde el versículo, Pablo relata su conversión desde el versículo 6, amén. Y entonces vamos a irlo mirando aquí, como va relatando desde el versículo 1. Y dice Pablo, relata su conversión, y me llama la atención algo. Verso 6, aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco, como a mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. Amén. Y caí al suelo, y oí una voz que me decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo entonces respondí: ¿quién eres, Señor? Decir, no sabía. Y cuando vamos a ver la credencial de este personaje, era un personaje de mucho conocimiento, formado a los pies de un doctor del conocimiento, pero él no sabía nada de Jesús. ¿Quién eres, Señor? Él dijo: yo soy Jesús de Nazaret, a quien tú persigues. Y los que estaban conmigo vieron a la verdad la luz y se espantaron, pero no entendieron la voz del que hablaba conmigo. Aleluya. Y entonces dice la palabra del Señor en el verso 10, y dije: ¿qué haré, Señor? ¿Qué haré? Y enseguida vienen las instrucciones, viene la lección de Dios para él. Por primera vez, porque él no sabía nada de Jesús. Levántate y ve a Damasco, allí se le dirá todo lo que está ordenado para que hagas.
Y por eso cuando uno aprende algo es para creerlo y hacerlo. A su nombre, gloria. Y entonces él obedeció, aleluya. Y vemos claramente en todo cómo el Señor intervino. Pero lo que quiero es que miremos el versículo 12 al 16. 12 al 16. Entonces vino uno llamado Ananías, varón piadoso según la ley, que tenía buen testimonio de los judíos que allí moraban. Vino a mí, dice Pablo, y acercándose me dijo: hermano Saulo, recibe la vista. Amén. Y yo en aquella misma hora recobré la vista y lo miré. Amén. Y entonces él le dijo: el Dios de nuestros padres te ha escogido para que conozcas su voluntad. A su nombre, gloria. Y veas al justo y oigas la voz de su boca. Amén. Él había oído mucha maestría, mucho doctorado, muchas letras, pero a Jesús no lo había oído. Pero cuando se oye a Jesús, las cosas cambian. Amén. Porque serás testigo suyo a todos los hombres y de lo que has visto y oído. Y me encanta lo que viene. Y ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate y lava tus pecados invocando su nombre. A su nombre sea la gloria. Este gran hombre, este gran judío, este gran personaje está obedeciendo la voz de Jesús. Entonces quiero, para ir cerrando este mensaje de exaltación al maestro por excelencia, de quienes nosotros somos sus discípulos, vamos a irnos a Filipenses capítulo 3. Gloria al nombre del Señor. Pablo allí relata algo importante y es su credencial. Y este capítulo de Filipenses tiene un encabezamiento muy hermoso y dice claramente: prosigo al blanco. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no es molesto, dice Pablo, el escribiros las mismas cosas, y que para vosotros es seguro. Guardaos de los perros, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo. Está Pablo allí ya como apóstol. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Aunque yo tengo también de qué confiar en la carne. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, yo más, dice el apóstol. Entonces comienza a decir su credencial: circuncidado al octavo día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, ¿qué? Fariseo. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia. En cuanto a la justicia que es por la ley, irreprensible. Pero cuantas cosas para mí eran ganancia, eran el honor, eran lo primero de mi vida en mi agenda, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. A su nombre, gloria. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia, hermano, por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual, aleluya, de lo cual lo he perdido todo y lo tengo, ¿por qué? Como por algo que no necesito, para ganarme a Cristo, para tener a Jesucristo agradado. Dele un aplauso al Señor, hermanos. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Y precisamente encontramos algo aquí tan importante. Gloria al nombre del Señor. Dice: para ganarme a Cristo, porque en verdad Él fue educado
a los pies de Gamaliel. Y notando esta escritura, quiero que mostremos algo aquí, porque hermanos, valoremos el conocimiento de Jesucristo. Amén. Hay en el libro de los Hechos, quiero que miremos un perfil aquí de Gamaliel brevemente. Ya voy a cerrar en el nombre del Señor. Entonces quiero que miremos aquí en el capítulo, creo que es el capítulo 5. Amén. Cuando los apóstoles fueron amenazados y tuvieron un problema serio por las cosas del Señor, enseñando la verdad de Jesús. Entonces desde el versículo 32 del libro de los Hechos capítulo 5 dice así: Pablo fue instruido a los pies de Gamaliel. Y entonces dice: ellos oyendo esto se enfurecían y querían matarlo, los principales sacerdotes. Entonces levantándose en el concilio, se levantó en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley. Tenía un doctorado, y a los pies de ese doctor se formó Pablo. Era venerado por todo el pueblo, una persona importantísima, y mandó que sacasen fuera por un momento a los apóstoles. Y luego dijo: vean, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres, porque antes de estos días se levantó Teudas diciendo que era alguien, y a este se unió un número como de 400 hombres, pero él fue muerto y todos los que le obedecían, ¿qué fue? Fueron dispersados y reducidos a nada. Se formó una congregación ahí, y mire que el doctor Gamaliel tenía conocimiento de eso. Después de este se levantó Judas el Galileo en los días del censo y llevó en pos de sí a mucho pueblo, muchos seguidores. Pereció también él, y todos los que le obedecían fueron dispersados, porque cuando uno le enseñan algo, lo cree, lo obedece. Entonces ellos eran seguidores de esas personas. Y ahora os digo: apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra o esto que ellos predican es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, a su nombre gloria. Yo tengo que tener claro que lo que creo, lo que obedezco aquí, lo que vivo es de Dios. A su nombre gloria. Porque si no es de Dios, no vale la pena. No vale la pena. Mas si es de Dios, no le podréis destruir. Y era un doctor de la ley, era un doctorado, pero tuvo mucho respeto a lo de Dios. Amén. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Por eso es que lo que la iglesia, lo que enseñamos, lo que se predica, emanado de Jesucristo, la obra inspirado en el Espíritu Santo, hay que hacerlo. Amén. Amén. Entonces dice, vamos a seguir hasta el final. Y convinieron con él. Bueno, doctor, vamos a aceptar la sugerencia suya. Y llamaron a los apóstoles. Pero mire lo que hicieron con ellos. Después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Pero ellos tenían una orden divina. Ellos salieron de la presencia del concilio preocupados, aburridos. Salieron gozosos. Amén. Porque Jesús nos enseña a sufrir pero guardando la conducta cristiana. Amén. Ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Y me acompañan ahí a decir lo que dice la palabra. Y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Gloria a Dios, aleluya. Hermano, aquí está la presencia de Dios.
Vamos a estar en pie en este momento. Gloria al nombre del Señor. Yo quiero en este instante, gloria al nombre del Señor, que precisamente tengamos en cuenta que la enseñanza, el mensaje de Dios es soberano, hermanos, y que vale la pena conservar esa conducta, esa disciplina de lo que aprendemos de Él. Porque estos hombres, a pesar de tener tanto el conocimiento, nunca la parte secular estuvo por encima de la teológica. Siempre lo de Dios debe estar dominando lo demás. Y quiero que vamos a hacer algo en este instante. El Señor está aquí en esta hora. Aquí estamos los discípulos del Señor. Aleluya. Yo quiero invocarlo a Él. Hermano, el indicador de fidelidad debe crecer en nosotros. El indicador de atención y reverencia a su palabra debe de ponerse en el primer lugar. Y en este momento, cualquier cosa que haya desplazado su fidelidad al Señor, pues vamos a rechazarla, a resistirla en el nombre de Jesús. Porque hay obras diabólicas, satánicas, influencias mundanales y sociales que quieren que la fidelidad del Señor esté frustrada. Pero en el nombre de Jesucristo, hoy vamos a hacer esta hermosa declaración. Alabanzas al su nombre. Y es la declaración que hace el apóstol Pablo. Con esto quiero cerrar el mensaje, pero declarándolo entre todos. Gloria al nombre del Señor. Y es la siguiente, aleluya. Es la siguiente, 3:14 de Colosenses, que toda la iglesia a una voz vamos a declararlo, esta declaración 3 veces. Y de las 3 veces yo quiero que vamos a hacer un clamor, una declaración de fidelidad hoy, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Dice el versículo 14, prosigo a la 3:14 de Colosenses. 3:14, amén. ¿Sí estoy bien? Prosigo a la meta. A ver, perdón, Filipenses, qué pena. Filipenses 3:14, amén. Filipenses 3:14. Toda la iglesia, lo están mirando, hermanos, ahí. Lo quiero declarar, hermano. ¿Sí o no, hermanos? Vamos a declararlo en este momento, haciendo un acto importante. Yo quiero que mi indicador de fidelidad hoy suba en la presencia de Dios, y que el indicador de fidelidad de esta iglesia, de esta congregación, se dispare en ascenso hacia arriba. ¿Estamos de acuerdo? Que si está por aquí, no se suba aquí, sino que se dispare, porque necesitamos hoy más que nunca tenerlo a Él en el primer lugar. Todos a una voz: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. A ver, lo quiere decir de nuevo, amada iglesia. Todos: prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. De nuevo, hermanos, aquí está el Señor. Él oye su palabra y su compromiso. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús.